que el Dios que tenemos nosotros es maravilloso y grande para romper las cadenas de la drogadicción y para hacer que estos muchachos se conviertan en predicadores de la palabra de Dios. El río de Dios trae restauración. El río de Dios se lleva todo lo malo y deja su presencia. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aplauda más fuerte a ese Rey de Gloria. La gente rara, alguien por allá grita, alguien empieza a hablar en lenguas, alguien levanta sus manos. Le voy a decir qué pasa en este lugar. Cuando la corriente de Dios empieza a llenar nuestros corazones, cuando nos metemos en el río de Dios, no hay nada que pueda detener que saltemos y glorifiquemos al Dios que vive por los siglos de los siglos. La palabra de Dios escaseaba y la gente se preguntaba: ¿dónde está el río? Hasta que una tarde en Sicar, en el estanque de Jacob, un hombre que hablaba con una mujer pecadora, promiscua y samaritana, se atrevió a decir: mujer, yo conozco el río, yo sé dónde está. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra, el río de Dios caminó por donde quiera que Jesús entraba. Hermanos, ¿sabe que necesitamos en este lugar? Que haya río de Dios. ¿Sabe que esta mañana que estábamos en el ayuno, Dios me puso en el sentir de orar por estas pandillas? ¿Sabe qué necesitan los muchachos? Que el río de Dios corra. Escúchame, porque esto es importante. Tiene que haber un momento donde la gloria de Dios descienda de tal manera en este lugar que los que están alrededor tengan que sentir que algo está pasando en Villa de San Ignacio. Y no me refiero a un toquecito de Dios. Me refiero a un avivamiento poderoso de Dios en este lugar. Si la gloria de Dios desciende, si el río del Espíritu Santo empieza a fluir en esta iglesia, los que están alrededor tendrán que entender que el Dios que tenemos nosotros es maravilloso y grande para romper las cadenas de la drogadicción y para hacer que estos muchachos se conviertan en predicadores de la palabra de Dios. Mire, hermanos, tengo anhelo, y el Espíritu Santo me ha colocado. Quiero ver este lugar lleno de almas sedientas de Dios, que anhelen ser llenos del río de Dios. Levante sus manos, por favor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Tuve la oportunidad de estar predicando en Terrón, Colorado. Terrón, Colorado, en Cali, es uno de los barrios más peligrosos. Literalmente la gente se mata. Y en la semana pueden haber 6 muertos, 7 muertos. Esa es la realidad de Terrón, Colorado, Cali. Pero estuve predicando en esa iglesia. Hermanos con fe, una capacidad impresionante de creerle a Dios. Y recuerdo que mientras empezó el culto, pandilleros venían y tiraban sus armas a un lado. Y había unas bibliecitas allí colocadas, y le tiraban el arma ahí, le daban una Biblia. El presidente de los jóvenes fue uno de los peores de allí. Luego se convirtió en un predicador de la palabra. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para cambiar? Le hicieron 3 atentados para matarlo y no pudieron. Las armas fallaban.
A lo último dijeron los demás: no se acerque a él, que está rezado. Nosotros no estamos rezados, pero si hay algo que camina cuando caminamos. Usted no lo puede ver quizás, pero hay una presencia de gloria que te acompaña. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aplauda más fuerte a ese Rey de gloria. Por donde quiera que Jesús caminaba, habían sanidades, habían prodigios, habían muertos que se levantaban de sus tumbas. Hermanos, si decimos que Jesucristo está aquí, algo tiene que pasar. No es normal que una iglesia esté sin sanidad, sin restauración y sin poder. No es normal. Si hay una iglesia así, esa iglesia está muerta. Porque donde está el Rey de gloria, donde está el Cristo que yo predico, algo tiene que suceder. Levante sus manos a ver. Mientras escuchas este sermón, Dios puede sanarte. Dios puede romper las cadenas del cigarrillo. Dios puede romper las cadenas del licor. Iglesia, yo le invito a que usted empiece a creer en el Dios que tenemos. Empiece a orar ahí donde está y dígale: Señor, yo creo que tú puedes hacer un milagro esta noche. Por donde quiera que Jesús caminaba, el río de Dios caminaba. Pero llega un momento donde dice la Biblia que Jesús muere. Y cuando Jesús muere y se aparece resucitado 3 días después, le dice a ellos: quédense aquí y esperen que ya viene el río sobre ustedes. Ustedes han visto, han caminado conmigo y han visto por donde yo paso cómo hay milagros, cómo hay cosas extraordinarias. Pero quédense aquí, que ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Quédense aquí en Jerusalén. Y en Hechos capítulo 2, el río desciende del cielo y la gloria de Dios toma a 120 personas, lo llena con su espíritu. Escúchame, el bautismo del Espíritu Santo es la llenura completa del río en un ser humano. Hay una evidencia. Cuando el río lo llena uno hasta el tope, hay una evidencia. Y la evidencia es que hablamos en otras lenguas. ¿Alguien aquí ha hablado en otras lenguas? Levánteme la mano los que han hablado en otras lenguas. Conoces el río. Conoces el río. Para la gente esto es una locura. Para la gente esto es algo raro. Oiga, pastor, ¿me está hablando usted que ustedes pueden hablar en otros lenguajes? La gente no lo comprende ni lo entiende. Pero los que hemos estado en la gloria de Dios y hemos sentido su espíritu, sabemos que nada hay imposible para Dios. Que lo que Dios hace es tan grande que no hay nada más grande que sentir su gloria y sentir su presencia. Dele un aplauso al Rey de gloria. Desde 1900 se dice que hay 450 millones de personas que han hablado en otras lenguas. Hay un río que es imparable, y ese río es el Espíritu de Dios. Escúchame lo que te voy a decir.
Durante muchos años las iglesias estuvieron muertas. La gente iba y cantaba por cantar. La gente iba y recibían una buena conferencia y se regresaban. Pero Dios comenzó a hacer cosas grandes en el tiempo. En 1650, Jorge Fox, creo que usted lo ha visto en algún momento. Es tanto, cada que yo voy al supermercado y vamos a comprar la avena Quaker, el de sombrerito azul, yo digo: Dios le bendiga, hermano, y sigo. Mi esposa le da risa. Cada que llego a comprar avena Quaker o algún producto Quaker, Dios le bendiga, hermano, y me voy. Porque los cuáqueros fue gente que creía lo que nosotros creemos. O sea, esto no es algo pequeño. A esta hora hay millones de personas en todo el mundo que creen en el poder del Espíritu de Dios. No somos un grupito, porque el río del Espíritu de Dios es imparable. Tuve la oportunidad de hablar con el hermano Roberto Jose de las Asambleas Apostólicas de México, y me dijo: hermano Wilson, estuve en un culto en Etiopía de 1 millón de personas. ¿Te imaginas que es estar en un culto de 1 millón de personas en Etiopía? Y me dice: y la gloria de Dios descendió, y comencé a ver a esos hermanos etíopes hablando en lenguas y glorificando al Señor. Hay más de 8,000 pastores del nombre de Jesús en Etiopía. Las congregaciones son grandísimas. Y fuera de eso me dijo, y mientras estábamos en el culto, había una hermana con problema de tiroides. El Espíritu Santo descendió y yo comencé a ver cómo milagrosamente esa mujer adelgazaba frente a mis ojos. Y cuando terminó el culto, terminó completamente sana. Glorifique al Señor. Hay más de 4 millones de chinos. Estoy hablando de China. Más de 4 millones de chinos bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, esto no es un grupito. El río del Espíritu de Dios está inundando toda la tierra, y donde quiera que se predica este bautismo del nombre y este poder del Espíritu Santo, no hay nadie que lo pueda detener. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. 1650, Jorge Fox. ¿Usted sabe por qué los empezaron a llamar cuáqueros? Fue una burla. Porque cuando la gente pasaba donde ellos adoraban a Dios, ellos empezaban a temblar y empezaban a moverse. Y hubo un gracioso por ahí que dijo: ¡ja! Parecen unos cuáqueros. Cuáquer significa tembloroso o que tiembla. Se burlaron. Y cuando ellos dijeron: listo, no nos preocupa el nombre que nos coloquen, se colocaron a sí mismos: listo, somos los que tiemblan. Porque delante de la presencia de Dios, ¿cómo no hemos de temblar? Somos cuáqueros. Cada que vaya al supermercado, por favor, y vaya a comprar algo cuáquer, dígale: Dios le bendiga, hermano, y siga. Esa gente creía lo que tú y yo creemos, que cuando el Espíritu Santo desciende, algo tiene que pasar. Por eso yo estoy seguro que usted ha ido a muchos lugares, quizás ha ido a los testigos de Jehová y ha ido a los mormones, pero ahora está en una iglesia pentecostal y dice: oiga, esta gente rara. Alguien por allá grita, alguien empieza a hablar en lenguas, alguien levanta sus manos. Le voy a decir qué pasa en este lugar. Cuando la corriente de Dios empieza a llenar nuestros corazones, cuando nos metemos en el río de Dios, no hay nada que pueda detener que saltemos y glorifiquemos al Dios que vive por los siglos de los siglos. Perdonen, pero me emociono.
Alguien me decía en estos días: usted no es el mismo de cita con tu maestro. Pero me encanta eso, porque es que me emociona predicar esta palabra. Levante sus manos allí, por favor. Llama aquí, allá, bajama. Aquí hay un río del Espíritu. Aquí hay un río del Espíritu. No hay espíritu ni demonio que lo resista. No hay fuerza oculta que pueda resistir el poder de Dios. Hermanos, cuando el poder de Dios entra. Hubo un avivamiento en Inglaterra. El joven que Dios utilizó fue Evan Roberts. Gloria de Dios. Evan Roberts era un minero, pero toda la noche buscaba la presencia de Dios y le decía: Señor, Gales no puede ser igual. Algo tiene que pasar en Gales. Y Evan Roberts empezó a clamar de tal manera que Dios oyó. La iglesia necesita clamar para ver avivamiento. Necesitamos llenar esto de oración y de ayuno, porque Dios va a descender cuando el pueblo se arrodilla, se humilla y sabe que la gloria viene del cielo. Alguien que aplauda al Rey de Gloria. Mira, Evan Roberts empezó a clamar. ¿Y sabe qué dice la historia? Una mañana, la gloria de Dios descendió en Gales. Ellos estaban en un culto, pero la gente empezó a llegar de todas partes. Se tiraban de rodillas en las afueras. Ese día más de 100,000 personas conocieron a Dios. Los cantineros no resistieron la gloria de Dios y tuvieron que cerrar sus cantinas, tirarse de rodillas y entender que había un Dios sobre Gales. Dice aún la gente que cuando pasaban en los trenes alrededor de Gales, en ese tiempo la gente empezaba a hablar en lenguas, porque había un choque del Espíritu Santo tal que la gente decía: el Dios de Gales está vivo. Piénsalo, piénsalo. Tiene que haber tanta gloria en la iglesia que la gente de alrededor tenga que decir: oye, esos pentecostales están teniendo un fluir de algo. Algo está pasando en Villas. Yo no sé usted, pero yo quiero que la gloria de Dios tome a un drogadicto que está por allá metido. Levante sus manos. Espíritu Santo, vaya. Te cambio tu rencor por una Biblia. Te cambio tu dolor por una Biblia. Te cambio tu arma por una Biblia. No hay algo más poderoso que la palabra. No hay algo más glorioso que conocer a Dios. Necesitamos creerle a Dios. Gales fue impactado por un avivamiento. Si hay un avivamiento en Villas, si hay un avivamiento en Villas, necesitamos avivamiento. Necesitamos que el río de Dios se meta por allá, por todos esos lugares, y comience a transformar este barrio. Lo decía esta mañana: si este barrio no es peor, es porque hay una iglesia que está levantada aquí en Villas clamando. El río de Dios empezó a fluir. John Fox sintió el río de Dios.
Pero durante mucho tiempo las iglesias estuvieron estancadas. No había presencia. Era como ir a un lugar más donde te hablaban bonito. Dios nos ayude a presentarnos a nosotros y no presentar al que cambia las vidas de las personas. Aquí el único que merece gloria y alabanza es Jesucristo. Mire, el río imparable de Dios durante mucho tiempo estuvo apagado. Pero en 1900, en Estados Unidos, John F. Parham, profesor del Instituto Bíblico Betel, empezó a estudiar Hechos de los Apóstoles. Y empezaron a estudiar el capítulo 2 de Hechos. Y dentro del grupo, los estudiantes del Instituto Bíblico Betel empezaron a preguntar: venga, John F. Parham, ¿puedo preguntarte? ¿Dios todavía bautiza con Espíritu Santo? Y el profesor los miró y le dijo: bueno, órenle a Dios que nos confirme si Él todavía tiene eso de Hechos de los Apóstoles en este tiempo. Una jovencita llamada Osman fue la primera en 1900 que habló en lenguas. Fue una mujer, a propósito. Las mujeres digan gloria a Dios. El Espíritu Santo es para ustedes también. Y esta jovencita empezó a clamar 12 de la noche. Y a las 12 de la noche el Espíritu Santo tomó a Osman y empezó a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Luego sus compañeros de estudio empezaron a hablar en otras lenguas. John F. Parham dijo: yo también quiero lo que ustedes tienen. 3 meses después, el profesor había sido bautizado en Espíritu Santo. Un afroamericano llamado William Seymour llegó al Instituto Bíblico. Era un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, pero que no tenía el río de Dios. Y allí en ese lugar empezó a clamar. Dios lo bautizó con Espíritu Santo. Se fue a Los Ángeles, California, y en un lugarcito pequeño llamado la calle Azusa empezó a predicar que Dios todavía bautiza con Espíritu Santo y fuego. Se convirtió en una noticia. Los cultos duraban 24 horas. ¿Cuánto duraban los cultos? Unos se iban a trabajar y luego regresaban. Pero Dios comenzó a bendecir de tal manera la calle Azusa que todo el que llegaba allí sentía el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal que Villa se convierta en una calle Azusa? Que todo el que entra a este lugar diga: oigan, esa iglesia se siente un poder sobrenatural. Yo quiero eso. William Seymour a veces se colocaba una caja en la cara. Algunos decían que su rostro resplandecía. Pero comenzó el avivamiento pentecostal en los Estados Unidos. Hermano, yo me siento orgulloso de ser lo que soy. Yo sé que mi Cristo vive. Una mujer medio ricachona una vez llegó donde William Seymour. Le dijo: oye, don William Seymour, me gusta lo que predicas, pero me da vergüenza ver cómo hay mucha gente que salta y brinca y habla en otras lenguas. Me gustaría hablar en lenguas, pero suavecito. William Seymour le dijo: bueno, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Y le dijo: señora refinada, vaya por favor en la parte de allá atrás y órele al Señor y que Dios la bautice a usted sin hacer tanto escándalo. Los que hemos conocido el río de Dios
sabemos que no hay cómo detenerlo cuando desciende. Y la señora refinada, 2 horas después, llegó donde William Seymour, saltando, hablando en lengua, glorificando. Se había quitado sus tacones. Y William Seymour se queda mirando y le dice: oiga, señora, ¿qué está haciendo? Está haciendo un escándalo. Y la señora, hablando en lengua, lo miró y le dijo en inglés: no me importa, lo que siento es más grande que lo que puedo resistir. Cuando el río de Dios se mete, no hay quien lo detenga. Levanta tus manos, por favor. Necesitamos río. Necesitamos río en Villas. Necesitamos quien se quiera meter en la presencia de Dios. Yo no sé cuánto hace que no hablas en lenguas, pero esta noche el río de Dios está aquí. Escucho lenguas por ahí. Escucho lenguas aquí. Habla en lenguas. Habla. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Azusa se convirtió en el inicio de un movimiento poderoso. Hoy en Colombia somos pentecostales del nombre de Jesús. ¿Sabe qué siento yo esta noche? Alguien puede estar muerto. Alguien puede estar sin esperanzas. Pero si el río de Dios entra a su vida, el río de Dios trae vida. El río de Dios trae avivamiento. El río de Dios trae restauración. El río de Dios se lleva todo lo malo y deja su presencia en usted. A Jesús, eso lo comprendí empezando el ministerio.